Cordial saludo, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Podcast, el espacio del canal Cosmovisión en donde tratamos los temas más interesantes desde la perspectiva económica, política y social a nivel regional y a nivel nacional. Estamos en un contexto en donde como planeta nos estamos consumiendo cerca de 1.7 planetas al año. Esto nos lleva a que tengamos la obligación de repensar constantemente nuestros modelos económicos, no como una opción, sino con urgencia. La economía circular va a ser el tema que vamos a trabajar el día de hoy y no es solamente un tema en tendencia, es un tema que nos lleva hacia una transición a un modelo regenerativo, inteligente y sostenible. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en Colombia se producen cerca de 12 millones de toneladas al año de residuos que podrían ser reincorporados a la economía? Para aprender un poquito más sobre el contexto de la economía circular y su importancia en los diferentes modelos de negocio y qué vienen haciendo incluso las instituciones de educación superior y las universidades frente a este tema, tenemos dos especiales invitados. Tenemos a la doctora Elizabeth Flores, ella es la vicerrectora de, me corrige, porque hace poco hubo una reforma, yo voy a decir vicerrectora de Ciencia y Tecnología, usted me corrige, vice de la Universidad de Medellín. Y tenemos al doctor Carlos Uribe Tirado, quien es el responsable de la estrategia de economía circular en la Universidad de Medellín. Doctora Elizabeth y Carlos, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Podcast. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, Robert. Entonces empiezo corrigiéndolo. Corríjame, ¿qué vicerrectoría? Vicerrectora de Investigación y Creación. Perfecto, volvimos a cambiar el nombre. Hasta hace poquito era Ciencia y Tecnología. Carlos, bienvenido acá a Nos Cogió la Noche. También me va a tocar corregirlo porque todavía no he hecho el doctorado, vamos a hacer maestría. Pero mil gracias por la invitación y la verdad que un tema muy importante en las dinámicas económicas que hoy vive el país y que vive el mundo. Claro, hasta hace algunos años, cuando empezábamos a hablar del cambio de los objetivos del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible 2015 hacia esa agenda 2020-30, nos enfocamos mucho en el contexto de sostenibilidad, incluso en un enfoque marcadamente ambiental, ecológico, pero emerge durante estos últimos años el concepto de economía circular y da un vuelco, me parece más interesante porque empieza a abordar no solamente cuestiones de la dimensión ambiental, cuestiones de la dimensión social, sino que aterriza realmente en la parte económica. Voy a empezar, vice, con Carlos. Carlos, ¿qué podemos entender nosotros realmente cuando hablamos de economía circular? Bueno, yo creo que lo primero es, acá decir una cosa que es muy importante y es la mirada a la sostenibilidad, donde por muchos años hemos tenido una mirada ecológica, que es muy importante, garantizar esos recursos naturales, ese patrimonio, ese capital natural que nos permita abastecernos nosotros, pero también las futuras generaciones. Pero esas otras dos perspectivas de la economía son fundamentales. Uno, porque si el desarrollo económico y ambiental no contribuye al mejoramiento de la sociedad, no estamos hablando de sostenibilidad. Pero además, si lo ponemos en el tamiz del ámbito de la economía, no solamente en el entendido como la obligación de los estados de redistribuir los recursos, sino de generar desarrollo económico y oportunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, es muy complejo. Y yo creo que eso es la gran mirada hoy, que hay que tener esas tres dimensiones solas en un solo tamiz. Ahora, cuando hablamos de economía circular, siempre hemos pensado o siempre hemos tenido en nuestro modelo de desarrollo económico, y es un tema de aprovechar unos recursos, o sea, ir a tomar esos recursos naturales, manufacturarlos, o sea, transformarlos en bienes y servicios, comercializarlos, utilizarlos y disponerlos. ¿Y cuál es la realidad? Y es que, primero, en muchas de esas oportunidades estamos disponiendo un valor importante. Y lo segundo es que no tenemos infinitos lugares para disponer nuestros residuos. Entonces, hoy lo que tenemos que cambiar es ese modelo lineal, que es lo que siempre hemos dicho, aprovechamiento, transformación, consumo y disposición, sino mirar qué pasa antes de tomar esa decisión de disponer. Y es empezar a preguntarnos, ¿será que es que ese material que vamos a disponer lo podemos volver a utilizar en la cadena productiva? Un primer ejercicio. Y el otro ejercicio es, ¿será que no solamente lo puedo incorporar en mi cadena productiva, sino que le puede servir a otra cadena productiva? Entonces, cuando uno empieza a pensarse no en la disposición, sino en recircular, y por eso la palabra circular, volver a incorporar digámoslo, en la dinámica económica, es donde hoy estamos, digámoslo, pensándonos en un nuevo modelo de desarrollo económico. Y que es, vuelvo y digo, y que es muy interesante, y es, nosotros tenemos un planeta
por evidente el planeta no es infinito, no es finito, el planeta es infinito, pero nosotros sí somos finitos y somos los encargados de poder alargar la vida de los que habitamos ese planeta. Perfecto, Carlos. Vicerrectora, ¿cuáles son, con la experiencia de lo que viene haciendo y trascendiendo en este momento la Universidad de Medellín alrededor de economía circular, cuáles son los errores más comunes que se vienen generando cuando hablamos de la implementación de la economía circular en los contextos locales? A ver, uno de los errores más grandes que yo he visto es que pasamos de hablar de reciclar a economía circular sin hacer primero procesos de capacitación de qué es reciclar y qué es economía circular. Entonces la gente migró creyendo que economía circular se queda en el reciclaje. Y el reciclaje dentro de economía circular, claro, si usted va a darle valor a un desecho, lo tiene que separar de otro desecho. Pero es el paso 1 de la economía circular. Si nos vamos a mirar la economía circular por la parte de valorización de residuos, ¿no es cierto? Entonces, los problemas más grandes que hay es que para mí la gente no sabe qué es economía circular. Entonces hablamos de economía circular y la gente no sabe qué es economía circular. Y la otra es que muchos gobiernos se centran en economía circular, pero mirando solamente el sector productivo. ¿Y dónde queda la comunidad? Es que la comunidad es la que produce la mayor cantidad de desechos que estamos disponiendo en pradera, por ejemplo. Y a esa comunidad y a esa capacitación de esa comunidad se la dejamos prácticamente a las universidades, que apenas estamos comenzando a hacer toda la parte de apropiación social del conocimiento. Bueno, vicerrector, usted dice algo que es totalmente cierto y es el problema que existe alrededor del paradigma que manejan muchas personas de asociar precisamente el cuento de la economía circular a una de las famosas 3 R's que hay detrás del concepto, que es lo que tiene que ver con el contexto de reciclaje, pero que incluso ahorita lo teníamos en una conversación previa detrás de cámaras cuando estábamos pues como interactuando y nos llamaban al orden que teníamos que empezar la grabación, y era que acá el porcentaje en materia realmente de reciclaje es muy bajo. Y el costo, lo que realmente permite en recuperación de costos es muy bajo, pero lo que hay detrás es de impacto, sobre todo desde el punto de vista social, es maravilloso. Es donde voy a aprovechar y voy a llegar sobre todo con Carlos, sí, y es cómo se conecta realmente entonces estas estrategias de circularidad con beneficios tangibles para economías emergentes como la nuestra, porque es muy distinto hablar de la aplicación de estrategias de economía circular para una nación como Suecia, una nación como Finlandia, a una nación, por ejemplo, como Colombia. Sí, digamos lo que uno podría decir que el gran problema de la gestión de los residuos está en los países en desarrollo, sin lugar a duda, pero no es un problema únicamente de ellos. O sea, yo creo que gestionar los residuos es una preocupación mundial. Porque hay unos países, por ejemplo, como Suecia, que tienen una tecnología muy avanzada en incineración de recursos, de residuos. Y entonces tienen muy poca disposición, muy buena incineración, pero ahí se vuelve otra situación compleja, que es todo el tema de emisiones, ¿cierto? Entonces eso tiene mucho de iris y venir. Pero digamos lo que en la pregunta y concreta, y es, hombre, definitivamente lo que tenemos que hacer nosotros es tomar la decisión y entender que más que una posibilidad, es una urgencia planetaria gestionar de manera adecuada nuestros recursos, no solamente los naturales, sino los económicos también. Y que si bien hay unos esfuerzos institucionales muy fuertes frente a las políticas públicas y que definitivamente uno no puede quitar esa importancia de generar incentivos, de generar restricciones por parte de los entes gubernamentales, porque finalmente son ellos quienes deben controlar esas externalidades, por llamarlo de alguna manera. También es el ciudadano de a pie, pero también los gremios de las empresas, donde se mueve la economía. Ahorita les decía una cosa que es muy importante, el tema de la transformación cultural de la ciudad, de los ciudadanos, hábitos de consumo. Nosotros todos los días estamos hablando más de fast fashion. Entonces, ¿cómo consumimos y consumimos y consumimos y consumimos? Y si nosotros no nos preocupamos qué pasa con esos consumos, nosotros nos hacemos responsables de nuestros consumos, somos el primer llamado a tomar una decisión. Y ahí nos vamos a los sectores empresariales. Y entonces, no circunscribir, como lo decía también Elizabeth, la economía circular al tema de los residuos. Es un tema muy importante, pero ¿qué vamos a hablar del tema de eficiencia energética?
Ahí hay unas oportunidades gigantes, hay unos incentivos gubernamentales muy importantes donde nosotros podemos implementar programas de eficiencia energética, por un lado, pero también de transición energética, que nos permita empezar a pegarle al PIG de la operación, que es donde vos querés llegar. Entonces, hay muchos proyectos que, digámoslo, por su ciclo de vida, terminan entregándoselos a otros para que lo operen. Entonces yo diría, pero yo para qué voy a hacer una inversión bien fuerte en temas de sostenibilidad y de economía circular cuando esos beneficios los va a recibir en la operación. Entonces una mirada muy miope del negocio, porque estoy mirando los costos directos de mi proyecto. Pero si yo empiezo a mirar los otros costos indirectos, beneficios tributarios, beneficios reputacionales que hoy son más importantes, porque es que un beneficio reputacional no solamente te permite que tu empresa tenga sostenibilidad en el tiempo, sino vender más rápido, y si yo vendo más rápido voy a poder tener unas mejores capacidades de negocio. Entonces es entender la globalidad del negocio y no solamente circunscribirlo a los costos directos de la operación. Hay un primer, digámoslo, mensaje. Pero lo segundo, cuando yo me meto en la operación es donde yo voy a tener los grandes beneficios. Entonces, si uno lo mira en términos, digámoslo, financieros de cuál es la tasa de retorno, yo la debo mirar en mi estructuración y gestión del desarrollo del modelo de negocio con una mirada mucho más allá de los costos directos. Pero va a pegar es en la operación. Entonces, va a tener un menor consumo energético. ¿Qué va a hacer eso? Menor gasto en energía. Va a tener un mejor uso hídrico. Entonces va a tener por un lado menor huella hídrica, pero por otro lado va a recircular el agua, que puedo recircular o puedo aprovechar el agua lluvias. Nosotros en un país como el nuestro, donde tenemos esa posibilidad de ser un país tropical, donde llueve constantemente, todavía seguimos cogiendo el agua lluvia y entregándola a las alcantarillas. Y mire lo que estamos viviendo en la ciudad. Estamos hoy con una situación compleja con el drenaje urbano, donde ya la capacidad hidráulica de nuestro sistema de drenaje está fallando y hoy estamos teniendo inundaciones ni siquiera por la gravedad de la lluvia, por supuesto por la intensidad, pero porque no tenemos volúmenes de disposición. Entonces mire que es empezarme yo a preocupar por un tema mucho más allá de mi idea de negocio. Entonces mi idea de negocio concebido no solamente desde la fase de ejecución, implementación o construcción, sino desde la fase de operación por un lado. Y a partir de ahí devolverme corresponsable con la sociedad y con el territorio. Pero me parece muy interesante lo que usted está describiendo, Carlos, sobre todo cuando resaltaba problemas tan vigentes, tan actuales como es lo que está pasando con el drenaje, con el sistema de alcantarillado, que lo estamos viviendo en Medellín, pero que en muchas partes del país se viene viviendo desde hace rato. Ahí es donde lo voy a conectar con el papel, digamos, de las universidades y en este caso el papel ejemplar que viene asumiendo la Universidad de Medellín en adoptar dentro de su estrategia y dentro de ese nuevo plan de desarrollo que hay dentro de la universidad, que la economía circular haga parte activa realmente de manera transversal a las 4 funciones sustantivas de docencia, de investigación, de extensión, de internacionalización. ¿Qué viene haciendo específicamente la Universidad de Medellín para que todas esas problemáticas reales que podrían ser atendidas desde múltiples perspectivas puedan ser enfrentadas por economía circular, inventos, patentes, proyectos de investigación? A ver, cuando comenzamos con esto, voy a contar la historia para poder llegar a la respuesta. Cuando comenzamos con pensar en la economía circular, y ahí fue cuando yo conocí a Carlos, era porque como universidades debemos dejar de ser la universidad que es de puertas adentro y ser universidades de puertas afuera. O sea, yo creo que las universidades maduramos tanto en capacidades y en conocimientos que es el momento que las universidades, todas esas capacidades se centren en solución de problemas reales y mejoren la calidad de vida de la comunidad. Entonces, mirando la comunidad y las problemáticas que hay, porque la otra es ver las problemáticas que tenemos regionales, pero también las problemáticas que son mundiales. Empezamos a ver la Universidad de Medellín en qué es fuerte. Entonces, hablamos, la Universidad de Medellín es fuerte en Derecho. Esos son áreas generales. Pero en problemáticas, la Universidad de Medellín
es fuerte en economía circular. ¿Y por qué decimos que la Universidad de Medellín es fuerte en economía circular? Porque encontramos desarrollos desde derecho, encontramos desarrollos desde ingeniería, encontramos desarrollos desde ciencias básicas, económicas y diseño, o sea, una facultad de diseño y hablando de economía circular, de ciencias sociales, hablando de economía circular. Entonces dijimos, todas estas capacidades que han desarrollado muchas veces aislada, juntemos todas esas capacidades y brindémoselas a la comunidad. Entonces, desde ahí surgen muchos proyectos interdisciplinarios de la Universidad de Medellín, teniendo siempre primero la apropiación social del conocimiento. Las investigaciones hasta hace poco metían, la triple hélice, y todo el mundo habla de la triple hélice, Estado, sector privado y las universidades. ¿Y dónde quedaba la sociedad? Entonces ya hablamos de la cuádruple hélice. Entonces, la Universidad de Medellín, centrándose en apropiación social del conocimiento, busca las problemáticas donde la universidad sume desde todas sus facultades. En economía circular, particularmente la universidad en este momento tiene más de 5 patentes que solucionan problemas desde agua, desde disposición de residuos, de valorización de residuos. Cuenta hasta la semana pasada que estábamos volviendo con más de 80 artículos en economía circular, en revistas científicas, y lo más bonito que tiene la universidad son los trabajos que tiene con la comunidad. Entonces tenemos trabajos, por ejemplo, en este momento con jurado en Chocó, donde son profesoras de ingeniería, de económicas y de sociales, porque cuando usted va a trabajar con la comunidad, usted tiene que hacer un trabajo social integrar varias áreas del exacto. Conocimiento. O sea, no se puede ir, a ver, acá centrémonos economía circular y apropiación. Apropiación social del conocimiento no es que yo tengo una patente, un dispositivo, se lo llevo a la comunidad, le doy una charlita y se lo dejé. No. Apropiación social del conocimiento es ir a la comunidad, hacer co-creación con las capacidades que tiene la universidad para que la misma comunidad se apropie de eso. O sea, es entregarle las herramientas del conocimiento para que la misma comunidad pueda mejorar con esas herramientas sus condiciones de vida. Y que puede ser productivo, porque nosotros con economía circular lo que buscamos son negocios verdes, o sea, que la comunidad sea capaz de hacer negocios con desechos. O sea, eso es lo que nosotros queremos en la universidad, pero para brindar eso necesitamos de la gente de la Facultad de Administración que le enseña a la comunidad cómo piensa el negocio. Porque es que nosotros le enseñamos a reciclar, a hacer valorización, pero ¿quién le enseña que ese negocio que usted va a poner o esa tiendita sí sea rentable? O sea, hasta ahí nos llegamos nosotros. Entonces, hemos tenido trabajos un trabajo muy bonito fue en Mutatá, que es con las mujeres firmantes de paz, porque las mujeres firmantes de paz, ellas tienen que ser capaces de generar negocios que sean productivos para ellos, que es la problemática que se tiene ahora. Entonces, desde ciencias sociales, en un proyecto que estamos avanzando, hicimos la primera caracterización, que es una problemática grandísima que se tiene en este momento, es en la represa en Hidroituango con el buchón de agua, eso verde que le crece y eso... como no deja pasar la luz solar, entonces la vida acuática se muere. Para la represa es un problema porque si eso llega a casa de máquinas, ahí hay un problema. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar esos residuos con capacidades y desarrollos de la universidad y transformarlos y volverlos en un biofertilizante. Entonces mira que es como darle la vuelta a la problemática. Yo cuando explico economía circular desde la parte de los residuos, vea, usted tiene una basura, que para usted eso es un desecho, eso no sirve para nada, coja y dele valor. Dele valor. Que ahora yo empecé economía circular hace 10 años a trabajar y yo llegaba y le decía a la gente, y en el mundo, nosotros ahora estamos hablando en el mundo, dicen que el oro hace 10 años, el nuevo oro es la basura. Entonces, usted tiene tantos residuos que usted ya no tiene dónde disponerlos. O sea, disposiciones y el problema de pradera no tenemos que hacer algo con esos residuos. Y es darle valor, porque se puede dar mucho valor desde diferentes capacidades que tengan las universidades a esos residuos, entregárselo a la comunidad. Y si usted a alguien en una casa le enseña que todos esos residuos agroindustriales, cáscaras, usted lo puede transformar
y formar algo que le va a dar recursos, la persona la adapta. Pero si usted solo le dice recicle. Pero sabe que me parece muy bonito lo que vienen haciendo desde la universidad, sobre todo aprovechando el boom que hay alrededor de este tema, porque es que la sociedad viene pensando alrededor de cómo resolver ese dilema entre necesidades ilimitadas y recursos desde hace ya muchos años. Es más, acá voy a romper la tradición del programa, voy a ir un poquito por el lado técnico. Por allá hace muchos años, finalizando el siglo XVIII, Thomas Malthus creería que era el primero en plantear realmente y científicamente este problema, cuando él decía que es que los recursos crecen a una proyección, a una progresión de carácter aritmético, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero la población y las necesidades de la misma crecían a un gradiente geométrico. Y esa diferencia iba a generar un problema en donde el mundo, ¿cierto?, se iba a acabar, demasiado pesimista en su época. Y es precisamente estrategias como las de la economía circular que esa brecha entre necesidades y recursos la reduce y hace viable el planeta. Carlos, precisamente como responsable de la estrategia de economía circular de la Universidad de Medellín, ¿qué cambios visibles o medibles se han logrado empezar a ver en la universidad y en ese impacto social de la universidad con la aplicación de esta estrategia? Pero mira, hay una cosa que a nosotros nos pareció súper teso, pues, y liderado ahí por Elizabeth, y es que cuando la universidad toma la decisión de empezar a estructurar una estrategia de economía circular, normalmente uno dice, hay que hay una apuesta institucional, vamos a ver qué hay que hacer para poder desarrollar la apuesta. En cambio aquí fue al contrario. Fue un tema de, había unas capacidades regadas por todas las facultades. Entonces nosotros lo que dijimos es un tema como cuando uno habla en redes sociales, un crecimiento, digámoslo, muy inherente al desarrollo de la universidad. Entonces lo que se encontró fue, venga, empecemos a juntar esas capacidades y le damos fortaleza a la estrategia. Entonces lo primero es que hay una capacidad, digámoslo, de investigación súper fuerte, Lizardo lo acaba de mencionar, pero hay una capacidad súper tesa en la universidad de poder desarrollar ese conocimiento científico y volverlo a aplicación en las empresas, en los gremios, en los entes territoriales y en la ciudadanía. Elizabeth tocó ahorita muy tangencialmente el tema de Hidroituango, pero es un tema caótico. O sea, Pradera es a Medellín, el Valle de Aburrá y 40 municipios, lo que la gestión del buchón del agua es a Hidroituango, porque y con una problemática más grande, y es que Pradera puede crecer. Y si Pradera se acaba, usted busca otro lugar. Puede que no te guste, que sea un problema social, pero lo vas a resolver si nuestra mirada es seguir disponiendo. Pero en Hidroituango no, porque es que la presa de Hidroituango no se puede mover. Esa está ahí. Y el embalse de Hidroituango no se puede mover. Ese está ahí. Entonces, claro, cuando cambia la velocidad del río, en este caso el río Cauca, y llega al embalse, ahí empieza a generarse el buchón del agua. Y ese buchón del agua empieza a crecer. Y en el río Cauca genera muchos problemas. En el embalse, uno, es que puede limitar la transitabilidad de todas las personas que viven en las zonas circundantes al río. Dos, normativamente no lo pueden dejar crecer porque puede tener dificultades. Y tres, no puede pasar hacia la zona de máquinas porque eso puede ser un tema muy conflictivo. Entonces, ¿qué hacer? Disponerlo. Hoy lo vienen disponiendo. Entonces hoy lo que hacen es una logística, la disponen, pero ¿qué va a pasar? Todos los días se va a acabar, ¿qué? El terreno. Claro. Porque como no puedes irte moviendo, sino que estás fijo ahí, entonces si empresas públicas de Hidroituango no implementan una estrategia de estas, va a complejizarse. Y la universidad tiene todo el conocimiento, lo tiene patentado, lo tiene en revistas indexadas, tiene una información gigante, y lo que le dijimos a Hidroituango es, venga, aquí están las capacidades, vamos a volverlo allá, y ahí venimos trabajando en un memorando de entendimiento que nos va a llevar a un siguiente paso que va a permitir implementar una estrategia de economía circular. Entonces, digamos, el primer elemento es ese, cómo movilizar ese conocimiento científico y volverlo resolutivo en los problemas claros que tiene nuestro departamento y nuestro territorio. Y el último tema es cómo ese conocimiento, a partir de esa necesidad de que todos los días más ciudadanos tengan información sobre la importancia de un modelo circular y no lineal, entonces la divulgación social y apropiación social del conocimiento. Entonces generar instrumentos académicos, formativos y de divulgación general para que pongamos en la agenda pública y la Universidad de Medellín se ponga en la agenda pública como un líder en economía circular. Qué bien.
Bueno, Vice, ya para ir cerrando esta emisión de Nos Cogió la Noche Podcast, hay una primicia, es que se viene la primera convención internacional de economía circular. ¿Qué podemos esperar alrededor de esa convención? A ver, cuando empezamos las historias, yo cuento con historias, parezco profesora, ¿no es cierto? Empezamos a mapear qué eventos habían de economía circular. O sea, porque los eventos permiten, a ver, empecemos, esta problemática no la va a solucionar la Universidad de Medellín, estas problemáticas se solucionan si muchos entes se juntan para la solución. Entonces usted tiene que poner a hablar a todos esos entes. ¿Y dónde los pone a hablar? En los eventos. Entonces nosotros dijimos con Carlos, que planeó toda la convención de economía circular, hagamos un evento donde no sea un evento académico donde van los profesores a contar, sino que sea un evento que tenga entes hablando alrededor de economía circular, tocando temas académicos, pero también políticos, también el sector de los gremios, y se la imaginó. Y se la imaginó que no es solo un evento que es en septiembre, sino que viene dando pasos. El primer paso fue hace 15 días, que fue con alcaldes, con los alcaldes de Antioquia y secretarios de ambiente de esas alcaldías, y empezamos a hablar de toda la parte de política pública en economía circular. Luego llegan, Carlos le va a contar más, llegan 2 o 3 eventos antes de la convención y llegamos a la convención. O sea, generamos diálogo de saberes antes de llegar a esa convención. Carlos, antógenos de esa convención. Y no solamente diálogo de saberes, sino diálogo de saberes que resuelven problemas. Entonces, lo que queremos es conectar oportunidades y conectar problemas y conectar actores. Lo que queremos es que efectivamente eso sea un par de días, septiembre 11 y 12 en la Universidad de Medellín, 2 días de conexión. Entonces vamos a conectar a los entes públicos que traen políticas públicas, que traen incentivos, que traen problemáticas, a los gremios, a las empresas, a la ciudadanía y a la academia como ese conector de... Y la banca. Con ese conector, por supuesto. Y dentro de esos gremios y esos actores empresariales, por supuesto, van a estar los industriales, sin lugar a duda, también los financiadores, porque digamos lo que uno de los retos importantes de la economía circular es poder encontrar el apalancamiento para que esos proyectos se puedan desarrollar. Entonces, poder tener 2 días de gestión del conocimiento, de construcción del conocimiento que resuelva problemáticas y dificultades que tenemos en nuestro territorio, en nuestras empresas y en nuestras comunidades. Entonces, vamos a tener 2 días muy, muy intensivos, como lo decía ahorita Elizabeth. Vamos a tener unos círculos lab, ya hicimos un primer paso que fue la ruta territorial. Ahora venimos a la ruta sectorial, juntar a los gremios, las empresas, a la ciudadanía y finalmente un ejercicio de divulgación del conocimiento en marco de la convención 11 y 12 de septiembre. Entonces, todos invitados, ya estamos hoy en la página de la Universidad de Medellín, ahí pueden tener la información de la venta en nuestras redes sociales. Vamos a estar yendo por muchísimas empresas y por muchísimos entes educativos. Vamos a movilizar de una manera muy fuerte la convención y lo que queda es que participemos todos y que quede una cosa que es muy importante y ahorita lo decíamos, no queremos un evento académico. Va a ser un evento, pero no queremos que sea simplemente un manifiesto académico. Queremos es que sea la primera convención porque tenemos perspectiva de continuidad, pero que resuelva unas problemáticas claras y tangibles de nuestro departamento. Claro, es que realmente cuando hablamos de circularidad y este tipo de estrategias, esto no va a ser sostenible si no es inclusivo, si no es justo, si no se adapta realmente a la solución de problemas reales. Bueno, se nos acaba el tiempo. Vice Elizabeth, mil gracias por acompañarnos. Carlos, maravillosa conversación. Ahí acá para tener futuras emisiones y conversar de finanzas sostenibles, de un montón de cuentos y poner a todo el mundo a hablar en tono de la economía circular y la sostenibilidad. No se les vaya a olvidar, 11 y 12 de septiembre, la primera Convención Internacional de Economía Circular en la Universidad de Medellín. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos acá en Nos Cogió la Noche Podcast. Nos vemos en una próxima emisión.